Es este. Me hubieran dicho yo por ahí. Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias por estar acá. Ya se fijaron en la agenda lo que hace falta, ¿verdad? Están todos conscientes que me tendrán que escuchar largamente. Bueno, este tema es súper interesante, es muy interesante y realmente muy emocionado en presentarlo porque vienen sucediendo cosas nuevas con el tema de manejo de peso y clasificación de las personas que tienen obesidad. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, decidí este año todas mis presentaciones que hablan acerca de manejo de peso iniciar con esta diapositiva. Creo que esto nos está marcando un antes y un después. El día de hoy hablamos que lo principal en atención de las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, es empezar por las causas. Si no buscamos las causas, podemos usar los mejores medicamentos o los peores medicamentos y no vamos a obtener resultados en el manejo de las personas que tienen obesidad. Siguiente. Siguiente. Ok, para el 2025, la Federación Internacional de Diabetes calcula que hay 892 millones de personas con obesidad en el mundo. En 5 años, ¿cuántas más le agregamos a este número? ¿Alguien tiene una idea? 10 millones, doctor. Unos 100 millones. ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? Doctora. ¿Cuántos millones? Más. La siguiente, por favor. En 5 años, para el 2030, se calcula que vamos a tener 1.025 millones de personas con diabetes. Estamos hablando aproximadamente de 150 millones, doctor. Estamos bastante bien. Siguiente, por favor. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué es obesidad? ¿Cómo podemos definir obesidad? ¿Alguien tiene idea? Carolina, ¿cómo podemos definir obesidad? ¿O qué es obesidad? ¿Qué es una persona con obesidad? Una persona con peso excesivo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es obesidad. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con María. La siguiente. María tiene 36 años. La siguiente es gerente de recursos humanos. La siguiente no tiene antecedentes personales patológicos. No les voy a presentar toda la historia. Realmente solamente esto lo voy a presentar de María. La siguiente, por favor. Este es el peso de María. La siguiente. María pesa 98.1 kilos, siguiente, y tiene un índice de masa corporal de 37.4. Carolina dice que obesidad es un peso aumentado. María tiene obesidad. De acuerdo al índice de masa corporal, sí. Siguiente, por favor. Ahí dice que el peso objetivo, según mi balanza, es 65 kilos y pesa 98. Siguiente. Entonces, ¿qué tiene? Tiene obesidad grado 2. Obesidad mórbida, ¿cuál de los dos? Grado 2. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la clasificación según índice de masa corporal y la doctora dice que tiene obesidad grado 2. La siguiente, por favor. Y según índice de masa corporal, doctora, obesidad grado 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Esto es lo que tiene María? ¿Qué tratamiento le damos? Que buscar las causas. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, aquí viene la pregunta más importante del día de hoy. ¿Es suficiente el índice de masa corporal para decir si una persona tiene obesidad, sí o no? Porque ustedes fueron muy puntuales en que sí tiene obesidad y que tiene una obesidad grado 2. ¿Es suficiente? Doctor.
Ese otro índice para poder decir es obeso. Doctor, usted ya me echó a perder toda la presentación. El doctor dice que no es suficiente porque no es lo mismo. Y doctor, de verdad me echó a perder toda la sorpresa. No es lo mismo una persona atleta a una persona que no es atleta con un mismo índice de masa corporal. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos la siguiente. Tenemos, basado en el índice de masa corporal, la siguiente. Tenemos que tiene un índice de masa corporal en 30 y ustedes dijeron que tenía obesidad, pero la siguiente sí. Como dice el doctor, puede ser que este índice de masa corporal esté basado en músculo, la siguiente, o que este índice de masa corporal esté basado en tejido graso. Muy bien, Carolina. La siguiente. Entonces, los invito a leer este artículo que salió publicado. Estamos en abril todavía, ¿verdad? Sí, ya estamos en mayo. Ok, salió publicado hace un mes y un poquito, salió publicado en marzo del 2025 y realmente los invito a que lo puedan leer, que lo puedan hojear. Acá nos cambia un poquito los conceptos y esto es lo nuevo acerca del tema de obesidad. Siguiente, por favor. Índice de masa corporal, la siguiente. ¿Me puede infraestimar o me puede sobreestimar el tejido adiposo? Y aquí viene el mismo ejemplo que decía el doctor, bueno, es que si yo soy un atleta o si más bien tengo exceso de tejido graso, no es un reflejo ideal el índice de masa corporal. ¿Cuál es la ventaja, doctor, a usted que le encantan los grados de obesidad, cuál es la ventaja del índice de masa corporal? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud sigue utilizando índice de masa corporal? Porque es muy barato, porque lo hacemos, pesamos el paciente. Necesitamos dos cosas, una balanza y un tallímetro, y con eso ya vamos a tener idea de cómo está el paciente. Ahora que veníamos para acá, yo le venía comentando a Juliana y le decía, bueno, a ver, un índice de masa corporal de 30, el ejemplo que veíamos anteriormente. Posiblemente uno lo nota con solo que entre la persona al consultorio. Si es que entra Rocky 4 y tiene un índice de masa corporal en 30, usted dice, esta persona es músculo lo que tiene. Pero si entra una persona donde se nota de que no es músculo, pues es más fácil clasificarlo. Pero ahora vamos a ver, siguiente, por favor. Provee una información inadecuada del estado de salud, y eso es muy importante. Porque también hay un cambio en el concepto que ahorita lo vamos a ver. Porque yo puedo tener un índice de masa corporal en 30, doctora Consuelo, y no necesariamente quiero decir que esta persona tiene una enfermedad clínica. Y atención, porque eso es el concepto nuevo de la clasificación. La siguiente, por favor. No permite priorizar ni tomar decisiones. Entonces está bien, utilicemos índice de masa corporal porque es una clasificación rápida, fácil, pero nos falta algo más. ¿Qué nos haría falta? ¿Qué tenemos que medir? Doctor, ¿usted lo dijo? Hacer un sistema cualquiera que nos pueda distinguir de qué está compuesto este peso de este paciente. Esos 90 y resto de kilos, ¿de qué está compuesto? Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué me va a definir obesidad? Ya ustedes lo concluyeron. Siguiente. Me va a definir la siguiente. Si hay un exceso de tejido graso o si más bien hay un exceso de músculo. Y como les decía anteriormente, o sea, con este ejemplo, si me entra esta persona, posiblemente yo diré, sin necesidad de medir, siempre tengo que medir, pero sin necesidad de medir, si me entra esta persona, no tiene obesidad. Pero si me entran estas personas de acá, posiblemente sí tiene un exceso de tejido graso. La siguiente, por favor. Entonces, obesidad se define como un exceso de tejido graso con o sin distribución o función anormal. O función anormal. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, ¿cómo puedo yo medir este exceso de tejido graso? Lo más sencillo, además de una pesa, un tallímetro, una cinta métrica. Es muy fácil decirlo. ¿Cuántos de acá miden circunferencia abdominal? De verdad, ¿cuántos de acá?
Doctor, ¿cómo mide usted la circunferencia abdominal? Con 1 centímetro. Ese centímetro es de costurero. Es de costurero. ¿Cómo lo mide? Entonces, es muy sencillo decir, ay, circunferencia abdominal es lo más fácil, es lo más... Sí, es fácil. Pero bueno, debería ser una cinta rígida para que no se estire. Las cintas que usamos generalmente son de costurero y esas se van estirando, esas se borran, esas no están a veces bien, ¿cómo se llama?, calibradas. Luego, ¿a qué altura vamos a medir esa circunferencia abdominal? Entonces, a la altura del ombligo, por debajo del ombligo, las crestas, lo medí aquí, lo medí allá. Entonces, tiene cierta complejidad medir circunferencia abdominal. La siguiente. Circunferencia de cadera, la siguiente, por favor. Medición de pliegues. ¿Alguien de acá mide pliegues? ¿Usted los mide? Doctor, esa es la cosa más complicada que hay en la vida. Complicadísimo medir los pliegues. Y a ver, dentro de todo esto, posiblemente es el que me da más información cómo es el estado de tejido graso de la persona. Pero es complicadísimo. Hay que medir el brazo, hay que ver la mitad en cierto punto y realmente a veces hay que tener mucha experiencia para poder seguir haciéndolo siempre en el mismo punto. Es un muy buen sistema, pero es muy complejo. La siguiente, por favor. Y doctor, ahora sí llegamos a la bioimpedancia. ¿Quiénes de ustedes utilizan bioimpedancia? Esta vaina es maravillosa porque usted llega y ahora viene en colores, sabores y tamaños diferentes y uno le mide acá, el otro le mide por allá y entonces el paciente se pone y es súper sencillo. El paciente se quita zapatos, medias, se colocan los sensores, agarra los sensores en las manos, envía una corriente por acá, la recibe del otro lado, envía por acá y dependiendo del número de puntos así le puede calcular diferentes parámetros a mi paciente. Generalmente dura 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, dependiendo de la máquina, y no interviene tanto el factor mío como examinador. Pero sí interviene factores del paciente, temperatura, si viene caminando, si ya comió o no comió. Y lo otro que tiene la bioimpedancia es que calcula absolutamente todo. Hay algunas que le calculan hasta la transferencia celular, pero no mide absolutamente nada. La bioimpedancia no les mide absolutamente nada, son solamente cálculos. Y el siguiente método, la siguiente por favor, es la densitometría. Sí, esa misma, la densitometría ósea, pero le pedimos una densitometría de cuerpo total. Y dentro de todo lo que podemos hacer de forma, digamos, ambulatoria, que no sea para estudios, el que es más cercano a la realidad es la densitometría. ¿Cuántos de ustedes le envían una densitometría al paciente para medir tejido graso? Doctor. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque eso es un aparato, tiene que ir a un centro radiológico, tienen que irradiarse, a pesar de que es muy pequeñita la irradiación, pero bueno, es un procedimiento aparte que cuesta dinero y no es tan sencillo hacerlo. Dentro de todos estos, yo en lo personal y la mayoría de las personas nos estamos quedando con la bioimpedancia. A pesar de que no mide nada, que todo lo calcula, es lo más rápido, lo más seguro y lo más barato que le podemos hacer al paciente. Pero cualquiera de los sistemas que ustedes pueden utilizarlos para medir tejido graso. Ahora, si yo tengo un índice de masa corporal alto, con un exceso de tejido graso medido por cualquier sistema, estaríamos hablando de obesidad. Ahí ya tenemos la definición de obesidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Cuando tenemos un índice de masa corporal más de 40, la siguiente, por favor, se puede asumir de que hay un exceso de adiposidad. Es decir, las guías no me piden que vaya a medir adicionalmente si hay tejido graso. Obviamente todos lo hacemos, pero no necesariamente hay que hacerlo. Nadie tiene un IMC de más de 40 de puro músculo, por lo menos que yo conozca. La siguiente, por favor, y no requiere confirmación adicional. La siguiente. Ahora sí, vamos a ver el resto de los datos de María. Sabíamos que María tenía un IMC de 37.4 con 98 kilos. La siguiente.
Ahora vamos a ver que tiene 49% de tejido graso. La siguiente, que hay una alta concentración a nivel central, 441% de lo que ella debería de tener. La siguiente, por favor, y tiene 22% de grasa corporal, de grasa visceral. ¿Qué tiene María? Obesidad. La siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente. No es tan sencillo, porque está bien, María tiene exceso de grasa, ya estamos de este lado. Esta no es María. María estamos acá. Tiene un IMC alto con un exceso de grasa. Pero ahora las guías o la nueva clasificación me dice, a ver, doctor, que tenga un exceso de grasa no quiere decir que esté enferma. ¿Están de acuerdo? Entonces, puede ser que solamente tenga exceso de grasa sin ninguna alteración en la función de sus tejidos y sus órganos, o puede ser que tenga un exceso de grasa con alteración de su función y sus órganos. Estamos acostumbrados a ver esto. Pero hay personas que no tienen alteración de su función y sus órganos. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, acá nos tenemos que preguntar, María, que ya sabemos que tiene un 22% de grasa visceral y un 49% total de cuerpo, ¿ella tiene alguna alteración, tiene algún problema, tiene algún problema en cómo se logra visualizar al espejo? La siguiente. María, ¿será que toma tratamiento para alguna enfermedad asociada a su obesidad? La siguiente. ¿Será que María ya es diabética y requiere aplicarse insulina? La siguiente. ¿Será que María no puede quedar embarazada? Y así podemos ir en la lista de problemas asociados a la obesidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, acá ya tenemos que preguntarnos, ¿realmente María, que ya sabemos que tiene obesidad, María, Juan o de quién estamos hablando, tiene disfunción de sus órganos o hay alguna limitación de sus funciones de la vida diaria? La siguiente. Y acá podemos utilizar la escala EOSS o el sistema Edmonton de clasificación de la obesidad. A mí me encanta utilizar este sistema. ¿Lo han escuchado anteriormente? ¿No? Pónganle atención y si después lo quieren nada más me avisan o al final les tomamos una foto, pero me pueden avisar y yo se los puedo compartir. Entonces, vamos a utilizar en esta escala 3 esferas. Vamos a usar la esfera médica, la esfera psicológica y las alimentaciones funcionales. Y ustedes pueden ver que tengo 5 estadios, desde 0, 1, 2, 3 y 4. ¿De qué me sirve a mí esta escala? Me sirve, número 1, para ver cuál disfunción o cuál alteración de los órganos o tejidos tengo. Y lo otro que me sirve es para darle seguimiento a la persona que estoy tratando. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a enfocarnos en riesgo médico. Si es un estadio 0, es que no tiene ningún factor asociado desde el punto de vista médico a la obesidad. La siguiente. O hay factores subclínicos asociados a la obesidad. Entonces, tengo un IMC en 37 con 49% de tejido graso, pero además tengo prediabetes. Ya estamos en estadio 1. O tengo presiones limítrofes o tengo un perfil lipídico que ya se me está alterando. La siguiente, estadio 2, ya tengo una comorbilidad que necesita tratamiento. Ya no tengo prediabetes y ahora tengo diabetes asociado a mi obesidad. La siguiente, estadio 3. Bueno, voy a hablar de diabetes porque es más sencillo. Tengo obesidad, tengo diabetes, pero me acaban de diagnosticar una retinopatía, una nefropatía asociada a mi enfermedad. La siguiente, y ahora tengo diabetes, tengo obesidad, tengo diabetes y tengo una insuficiencia renal crónica que requiere ya un manejo adicional. Hablando de diabetes, pero así podemos ir con el resto de las enfermedades asociadas a la obesidad. ¿Qué es lo interesante con esta clasificación? Y los invito a que la conozcan y que la usen. Yo puedo tener a mi paciente el día de hoy acá
le doy un tratamiento para el manejo de su obesidad y puede ser que ya en lugar de tener diabetes en 3 meses, nos metamos en prediabetes. O al contrario, vaya avanzando su enfermedad. Entonces, cada vez que yo veo a esta persona que tiene obesidad, yo puedo ir viendo hacia dónde va mi paciente. La siguiente, por favor. Esfera psicológica, no hay síntomas. La siguiente, los síntomas son leves asociados a su enfermedad. Ay, mira, me vi al espejo y qué mal se me ve este pantalón. Y me puse este otro pantalón y qué mal se me ve. La siguiente, ya hay síntomas moderados asociados a esta obesidad, ya no quiero salir, o sea, me veo terrible con esta ropa. O me siento gordo, o me siento gorda. ¿Qué voy a hacer? La siguiente, ya hay síntomas significativos asociados a la obesidad desde el punto de vista psicológico. Y la siguiente, hay síntomas incapacitantes. Ustedes saben por qué las personas con obesidad no hacen ejercicio. Porque no les gusta cómo se ven con ropa deportiva. Porque si yo voy al gimnasio, donde está ese montón de personas, como dicen los mexicanos, mamados así bien, ¿cómo voy a ir yo con este cuerpo al gimnasio? ¡Qué vergüenza! Por eso muchas personas no hacen ejercicio, porque no les gusta cómo se ve con ropa de gimnasio. La siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente. Quedemos ahí. Y luego, limitaciones funcionales. No hay limitación funcional. Puedo hacer todas mis actividades de la vida diaria. Grado 1, leve deterioro. Ya camino 300 metros y ya me estoy ahogando. Moderada limitación, no puedo subir escaleras, por ejemplo. Deterioro significativo, requiero ayuda para levantarme, para hacer cosas. Y limitaciones severas, como aquellas personas que ni siquiera se pueden levantar de la cama. ¿Alguien ha visto estos tipos de programas de kilos mortales? Personas que ni siquiera se pueden levantar de la cama, que no pueden hacer sus cosas. Ahí ya estaríamos hablando. Los invito a que la revisen, la clasificación, y que la usen, porque es muy bonito cuando uno tiene, digamos, un paciente, bueno, y yo puedo estar acá y puedo estar acá. O puedo estar acá, acá y acá, y entonces yo voy para acá, o si voy para acá, bueno, algo está sucediendo mal, o voy por acá, bueno, requiero ¿cómo se llama? Ayuda de un psiquiatra, un psicólogo. Entonces me ayuda mucho ir viendo hacia dónde voy. La siguiente, por favor. La siguiente. Si no hay ninguna manifestación clínica, estaríamos hablando de obesidad preclínica. Concepto nuevo. A esto vinimos el día de hoy. Estaríamos hablando de obesidad preclínica. Siguiente. Entonces, obesidad preclínica, la definición es exceso de tejido adiposo con una función preservada de tejidos y órganos. Es María, que tiene un IMC de 37 con un exceso de tejido adiposo, pero no tiene enfermedades, no tiene limitaciones, no tiene deterioro psicológico. Y yo le hice de todo, y María no tiene absolutamente ninguna patología asociada a su exceso de tejido graso. ¿Conocen personas así? Entonces ya no es tejido graso, obesidad, enfermedad. Ese es el nuevo concepto. La siguiente, por favor. El riesgo es variable cuando estoy hablando de obesidad preclínica, pero generalmente está aumentado ¿a qué? A desarrollar obesidad clínica o enfermedades relacionadas a la obesidad. La siguiente es altamente heterogéneo. Realmente yo no puedo decir, es la persona con obesidad preclínica clásica. No, es muy heterogéneo, todos somos totalmente diferentes. La siguiente. Simplemente puede ser un fenotipo y no un estado predisponente. Yo soy así, genéticamente soy así, toda mi familia tiene un exceso de tejido graso, pero no tengo ninguna enfermedad asociada a esto. Y todos nosotros conocemos personas que tienen una configuración corporal, con una composición corporal que no necesariamente es una enfermedad. La siguiente, o podría ser que es la etapa temprana
de una obesidad clínica. Entonces estaríamos hablando de un factor predisponente. Yo tengo tejido graso excesivo, en este momento no tengo una enfermedad, pero estoy bajando la raya a pasar a tener alguna enfermedad o alguna alteración de mis tejidos, órganos asociados a este exceso de tejido graso. Puede ser también signo de otras enfermedades. ¿Alguna enfermedad que pueda producir exceso de tejido graso? Perfecto, Cushing. Puede ser. La siguiente. O puede ser efectos secundarios a medicamentos. Y si dijimos Cushing, bueno, es que tiene una artritis reumatoide y está tomando esteroides y eso le produce un exceso de tejido graso, pero no le está provocando ninguna alteración en el resto de los órganos. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí queda claro en el concepto. No es lo mismo que preobesidad. Porque preobesidad es aquel paciente que está predispuesto a ser obeso. Pero aquí estamos hablando de que puede ser que esté predispuesto sí o no. Entonces no es lo mismo que preobesidad y no deberíamos de utilizar este término para referirnos a preclínica. No es sinónimo de sobrepeso, porque sobrepeso es IMC, es de 25 a 30. Y aquí no estamos hablando de IMC. La siguiente, no es sinónimo de obesidad metabólicamente sana. ¿Alguien tiene pacientes metabólicamente sanos, obesos? Es bastante frecuente. Pero el concepto de obesidad preclínica es más amplio. No solamente es la parte metabólica, es más amplio. Es la parte funcional, es la parte articular. El doctor mencionaba músculo, es sarcopenia, no solamente es la parte metabólica, entonces no es sinónimo de metabólicamente sano. Y si eso sí, tiene que tener una función orgánica preservada. La siguiente. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer en una persona que tiene obesidad preclínica? Debemos de darle seguimiento. La siguiente. Vamos a reducir el riesgo de enfermedades asociadas, es decir, para que no vaya a pasar a obesidad clínica. El diagnóstico también nos va a ayudar para hacer diagnóstico temprano de enfermedades asociadas o de predisposiciones como prediabetes, y tenemos que hacer un manejo y tratamiento adecuado. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora sí, ya entramos a lo que clásicamente conocemos como obesidad. Ahora esto se va a llamar obesidad clínica. Y quiere decir que tiene un exceso de tejido graso y que ya tiene alguna alteración en la función de sus órganos o de sus tejidos. Es diabético y además tiene esto asociado a la obesidad. La siguiente. La obesidad clínica es una enfermedad crónica y sistémica. Crónica, requiere un manejo crónico. Sistémica, afecta a todo el organismo, caracterizado por una alteración en la función de sus tejidos, órganos e individuo asociado a un exceso de tejido graso. Ahora ya sí tenemos los tres conceptos totalmente definidos. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a nuestro paciente que le hacemos un screening, de una forma más fácil, índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal está alto, vamos a buscar medir tejido graso. La siguiente. Si el tejido graso está normal, quiere decir que no es obesidad, simplemente que su índice de masa corporal está alto porque tiene un exceso de músculo, pero no es obesidad. La siguiente. Y si sí tiene un exceso de tejido graso, historia clínica y examen físico completo. La siguiente. De acá voy a tener tres opciones. La siguiente, que no hayan signos asociados a su obesidad o a su exceso de tejido graso y que no haya limitaciones de la vida diaria, y estaríamos hablando de obesidad preclínica. Si sí hay limitaciones de la vida diaria, estaríamos hablando de obesidad clínica. La siguiente. Y si hay síntomas o signos de disfunción orgánica, la siguiente, vamos a hacer los estudios necesarios. Si lo descartamos, la siguiente, vamos a tener una obesidad preclínica, y si lo confirmamos, la siguiente, vamos a estar hablando de obesidad clínica. Muy sencillo, es cuestión nada más de introducir los nuevos conceptos. La siguiente, por favor. Ahora sí, sigamos con María. La siguiente. María se siente triste enfrente del espejo. Estaríamos hablando ya que su esfera psicológica estaría en un estadio 1 o 2, dependiendo de qué tanto le está impactando. La siguiente, María tiene hipertensión arterial. La siguiente, tiene diabetes tipo 2. Y la siguiente, María tiene infertilidad.
Entonces ahora sí le podemos poner nombre y apellido. Tiene una obesidad clínica, una obesidad clínica. La siguiente. Vean ustedes cómo se me incrementa el riesgo de tener infertilidad cuando tengo obesidad asociada. La siguiente, por favor. La siguiente. El tener obesidad clínica va a reducir el riesgo de quedar embarazada en un 43%. Es que es muy grande la esfera que es asociada a la obesidad clínica. No es simplemente diabetes, no es solamente hipertensión arterial, no es solamente cómo me veo al espejo, realmente impacta calidad de vida de las personas que tienen obesidad. La siguiente. La siguiente. Entonces, además este artículo me da cuál es el modelo de la obesidad. Antes decíamos, bueno, es que es obesidad más. No, estamos hablando que eso es un continuum de la enfermedad. Tenemos las causas, por eso es que el lema mío de este año es que empezamos por las causas. ¿Cuál es la causa por la cual esta persona está con obesidad? Posiblemente el 90% le llamaremos idiopáticas, porque no hay una causa reconocida. Pero si nos enfocamos un poco, vamos a encontrar muchas causas. Esto me va a dar mecanismos fisiopatológicos, que va a dar compromiso de los órganos y manifestaciones clínicas, estaríamos hablando de la obesidad. La siguiente, dentro de la fisiopatología, lipotoxicidad, bajo grado de inflamación, lipotoxicidad, incremento de la actividad renina-angiotensina, incremento del sistema simpático, grasa ectópica, estrés físico, toda la parte metabólica, andrógenos, hematocrito, todo eso se asocia al tema de obesidad. La siguiente, por favor. Y esto me va a dar de que puedo producir disfunción de los órganos directamente o además asociar enfermedades. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de enfermedades? Si quiere pasemos varias, más. Ahí. Pasador. ¿Qué alteraciones? Recordemos que son como 300 patologías asociadas a la obesidad. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, respiratorio, metabólico, esto está muy en boga. La disfunción hepática asociada a las alteraciones metabólicas, renales. La semana antepasada estuve en un congreso de solamente riñón y hay un nefrólogo que nos dijo que básicamente él considera que toda la persona que tiene obesidad ya tiene alteración de su función renal. Ya sea por hiperfiltración, que sabemos que es el primer paso, ya él considera que eso es alteración a nivel renal. Limitación de las actividades diarias, apnea del sueño, toda la parte cardiovascular que ustedes bien lo saben, la parte musculoesquelética, la parte linfática urinaria, todo esto está asociado a la enfermedad, a esta enfermedad. La siguiente, por favor. ¿Cómo tratarían ustedes a María? Multidisciplinariamente, dice la doctora. La siguiente, por favor. Todas las personas que tienen obesidad tienen que tener un acceso oportuno, esto es muy importante, a la atención integral y tratamientos basados en la evidencia. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos de sus pacientes están utilizando dicepartide linolizado? ¿Lo han escuchado? Lo están trayendo de Colombia. El doctor sí ya lo escuchó. Les venden unos frascos de polvo que tienen que ponerle suero fisiológico y estarse inyectando. Eso no tiene evidencia. Eso lo que va a producir es una infección en algún momento. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían los objetivos en el manejo de peso de María, el manejo de peso de Juan, de Pedro? ¿Cuáles son los objetivos realmente? No llegar a una obesidad clínica. ¿Y por qué no queremos llegar a una obesidad clínica, doctora? Para las complicaciones, y no se les olvide calidad de vida. ¿Alguna vez algún paciente de ustedes que han estado manejando por obesidad y que ha logrado peso, ha llegado feliz porque se puede amarrar los zapatos? Es impactante.
¿Cuántos de ustedes se amarran los zapatos todos los días? Bueno, cuando usan cordones. ¿Cuántos de ustedes se los amarran? ¿Ustedes se imaginan lo que es no poder amarrarse los zapatos? No se lo imagina. Imagínense esta persona, si tiene 10 años de no amarrarse los zapatos, que llegue y le diga, doctor, tengo un mes de estarme amarrando los zapatos. Algo que uno considera que es del día a día y hay personas que no lo pueden hacer. La siguiente, por favor. Entonces, objetivos del tratamiento, ya tenemos la parte de las causas, recordemos, prevención primaria. A ver, disculpe, hubiéramos empezado por ahí. El mejor tratamiento de la obesidad es no llegar a ser obesos. ¿Cuándo debería iniciar el tratamiento de la obesidad? Por favor, todos díganmelo. ¿Cuándo deberíamos de iniciar el tratamiento para la obesidad? Desde la niñez. ¿Han escuchado acerca de sarcopenia? ¿Quiénes hablan de sarcopenia en este país? Los geriatras. Totalmente equivocado. Los fisiatras también. Pero ¿quiénes manejan fuertemente sarcopenia en este momento? Los geriatras. Doctora. Todavía hacemos el trabajo escolar que se llama las colces y más o menos por año yo visito, veo más de 2,000 niños. Más o menos por año referimos 500 a 600 a nutrición por obesidad. Entonces se ven, suena feo, pero para poder abordarlos, para hacerle bioimpedancia, se tienen que ver en grupos cada 10 minutos y que la nutricionista meta a los papás en una charla, pero se están refiriendo 500 solo en el área de salud de Pérez Celedón. Y eso nos... A ver, las últimas estadísticas del Ministerio de Salud es 33% de obesidad en niños. En niños. 33% de nuestros niños tienen obesidad. Obesidad y sarcopenia debemos verlo desde la infancia. Está bien, el geriatra tiene que... no me va a alcanzar 10 minutos. El geriatra se enfoca mucho en sarcopenia porque ya tenemos a esta persona con sarcopenia a los 65 años. Pero para evitar sarcopenia tenemos que empezar desde que nacen los chicos. Y enseñándoles nutrición. Se han hecho estudios y yo pongo en nutrición a los padres. ¿Y qué pasa? Es un desastre, todo falla. Yo meto educación nutricional en niños y los niños incluso empujan a los padres a comer bien. Entonces, esto es importante desde niños. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces tengo que el objetivo en obesidad preclínica, como decía la doctora, es evitar a que pase una obesidad clínica, es evitar esa disfunción de los tejidos. Y el objetivo en obesidad clínica es intervenir esa obesidad e intervenir todas las disfunciones que están sucediendo asociadas a esta enfermedad. La siguiente, por favor. La siguiente. Número 1, es una enfermedad crónica, por lo tanto vamos a necesitar un tratamiento crónico. Número 2, es una terapia integral, como decía la doctora, multidisciplinaria. Número 3, tenemos que evitar la reganancia de peso. Y número 4, tenemos que tener cuidado y vigilado a estas personas. Para mí es la enfermedad más compleja de tratar, que más cuidado debemos de tener. Y como vimos en preclínica, la clínica y todas las personas que tienen exceso de grasa, cada uno es diferente. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en el manejo de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Cualquier porcentaje de peso. A veces dicen, uy, no, pucha, es que baje 1 kilo. Bueno, pero es que 1 kilo representa un 2.5% de su peso. Y si yo bajo 2.5% de su peso, estoy bajando niveles de colesterol, triglicéridos, estoy mejorando glicemia. Si bajo un 5%, entonces estoy mejorando apnea del sueño, estoy mejorando, ya con un 5% estoy mejorando hígado, que es algo muy, muy, muy importante. Si quiero disminuir mortalidad, ahí sí, 16%. Para disminuir mortalidad. Pero cuidado, doctores, si ustedes hacen perder a este paciente 16% a punta de músculo, es decir, que se están llevando el músculo con la pérdida de peso, le están incrementando
mortalidad. Entonces, mucho cuidado con el manejo de esos pacientes. La siguiente, por favor. ¿Usaría medicamentos en el caso de María o en el caso de un paciente con obesidad clínica? ¿Usarían medicamentos para control de peso? ¿Por qué, doctora? Se va a enojar el siguiente expositor que estamos tomando tanto tiempo. No, pero yo hablo con él, no se preocupe. Pero definitivamente es importante recalcar también cambios de estilo de vida, ¿verdad? Acompañado de psicología y psiquiatría muy probablemente. ¿Y por qué no manejamos a una paciente, a una persona que tiene obesidad, lo manejamos solamente con cambios en estilo de vida? Porque cada vez utilizamos más medicamentos y más la necesidad de medicamentos. Sí. De que he visto muchas charlas que hablan que el mismo cerebro le dice al paciente: necesito estar en mi estado inicial. Entonces muchos estudios han llegado hasta 2 años y no se ha llegado a un poquito más de seguimiento a los pacientes de obesidad, pero que sí se ha visto que muchos otros, la mayoría, vuelven otra vez después de los 2 años a reganar otra vez ese peso. Y entonces ellos necesitan como una ayuda para mantener y evitar esa reganancia. Ustedes me echan a perder todas las sorpresas. La siguiente, por favor. Ok, yo tengo una persona y le digo: no, usted no va a usar medicamentos. Nos los vamos a amarrar los pantalones y va a hacer dieta y va a hacer ejercicio y va a hacer una dieta keto, Consuelo. Te voy a meter en una dieta keto porque esto te va a resolver la vida. Y vas a poder comer todas las proteínas y todas las grasas que quieras, pero nada de harinas. Nada de harinas. O la dieta, ocurre ser la dieta del sol o la dieta de la luna, no sé. Y va a hacer ejercicio. Entonces, vamos a tener que este es el paciente que está perdiendo peso, el que está en color azul. Y hay una hormona que se llama la grelina. Y entonces resulta que aquí lo tenemos basal, pero acá ya lo hice perder peso y vean cómo incrementa la grelina. 5 minutos. Siguiente, por favor. Pero es que cuando incrementa la grelina, vea qué es lo que pasa. Vuelvan a ver la curva azul y la curva roja. Incrementa el hambre. Y la siguiente, y se incrementa el hambre, ahí está, doctora. Ahí está su reganancia de peso. O el efecto rebote o yo-yo, como le quieran llamar. Entonces, dieta y nutrición son básicos, es parte del manejo integral de la persona con obesidad, pero tengo el problema de la reganancia de peso. Y aquí nada más les estoy poniendo el ejemplo de una hormona, son un montón de hormonas y también el metabolismo disminuye. Somos sujetos a ahorradores de energía y la forma de ahorrar energía es acumulando en tejido graso. Si ustedes tienen una cuenta bancaria y tienen 5 millones de colones y deciden hacer un arreglo en la casa, no sé qué, y ya les queda 2 millones de colones, usted dice: hijo de pucha, y si se me viene no, voy a cortar gastos para volver a tener 5 millones, porque es donde yo me siento seguro. Pasa lo mismo con el cuerpo. Yo tengo un paciente, pierde 10 kilos y el metabolismo dice: este carajo me está matando, me estoy quedando sin reservas. Entonces, bajo el metabolismo para volver a incrementar tejido graso. Entonces, tener cuidado con la reganancia. Ahí es donde los medicamentos nos apoyan en el manejo de peso. La siguiente. ¿Cuál medicamento usarían? La siguiente. Bueno, acá hay diferentes formas de decir cuál es el medicamento. Este estudio es muy interesante. La siguiente. Porque lo que hace es clasificar al paciente en fenotipos para decir cuál es el mejor medicamento. La siguiente, 4. Otra y otra. Yo puedo clasificar a mi paciente si es un hedónico ansioso. Acá hay un grupo de medicamentos que me pueden ayudar, o si tiene una tasa metabólica baja, o si tiene saciedad alterada o una satisfacción alterada. Y si yo logro clasificar bien a mi paciente, la siguiente, voy a ver cómo voy a obtener en color azul mejores resultados en pérdida de peso y control de su enfermedad cuando yo logro clasificar a mi paciente. La siguiente, por favor. La siguiente.
tiene mayor pérdida de peso cuando yo logro clasificarlos adecuadamente. La siguiente. Tengo medicamentos que puedo usar durante mucho tiempo de largo plazo. La siguiente. Tengo medicamentos que los puedo usar por periodos cortos. La siguiente, por favor. La siguiente. Dentro de los medicamentos de uso largo, ya ustedes lo conocen: Orlistat, fentermina, topiramato, naltrexona, bupropión, liraglutide y semaglutide, y ya en otras áreas, acetotircepartide para el manejo de la obesidad a largo plazo. La siguiente. Y medicamentos de uso corto, todos los medicamentos simpático-miméticos. La siguiente. En el país tenemos fentermina, Masindol y Oveclox son las opciones que tenemos. La siguiente. Medicamento o perfil de personas que podemos utilizar medicamentos a corto plazo, cuando requeremos una alta eficacia, cuando necesitamos que esta persona nos pierda peso rápidamente, cuando es un comedor en exceso o un comedor hedónico o un comedor ansioso. Si tiene cualquiera de esos tres perfiles, es ideal un medicamento de uso de corto plazo. La siguiente. La anfetamina es el medicamento que más se utiliza alrededor del mundo y en Estados Unidos para control de peso. La siguiente. Ustedes pueden ver. Siguiente. Cómo todavía fentermina sigue siendo de los medicamentos que más se utilizan. La siguiente, por favor. La siguiente. Y esto es porque actúa a nivel de hipotálamo. La siguiente. Produciendo reducción de la ingesta de alimentos. La siguiente, satisfacción. Y la siguiente, saciedad. Y muchos medicamentos van a actuar a este nivel. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo fentermina logra una pérdida de peso del 87% de nuestros pacientes. La siguiente. Y 10%, 58%. Si yo quiero algo que me actúe rápido y efectivo, podemos utilizar medicamentos de corto plazo. La siguiente, por favor. La siguiente. Y ya para ir cerrando, la siguiente. Yo puedo utilizar medicamentos a largo plazo y puedo hacer la siguiente: ciclos a corto plazo cuando sea necesario. Diferentes maneras de manejar a mi paciente con obesidad. La siguiente. Ya para terminar esta parte, la obesidad se define como un exceso de tejido adiposo con o sin distribución anormal, y debemos de medir ya sea de forma directa o indirecta el tejido graso. La obesidad clínica implica que ya hay una alteración en tejidos y órganos, y el manejo debe ser integral, individualizado y dirigido hacia los objetivos de cada una de estas personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que quisiera.